Hola, bienvenidos a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Ya estamos aquí en vivo y en directo a través de la señal de Nacional Televisión. Así que bueno, ya estamos con ustedes. El día de hoy tenemos un programa súper espectacular. Va a estar con nosotros la periodista y ex congresista Cecilia García, ¿verdad? Y también va a estar con nosotros el director de la Coordinadora de Medios Perú, el doctor Edgar Guevara Soto. Con ellos vamos a hablar sobre un poco del contexto político y también sobre este tema que ha estado en boga en los últimos días, que ha sido el tema de la prensa, ¿verdad? Nosotros teníamos la ex jefa de la prensa de la PSM había señalado pues que ella no podía distribuir la prensa ante otros medios debido fundamentalmente a que la ley no lo permitía, cosa que no es cierta, y el día de hoy ya se sabe que lo que ella ha estado señalando no es del 100% cierto. Si bien en la ley se señala que debe haber un aspecto técnico, el principal problema del aspecto técnico en esto es que no hay una medición exacta de los medios de comunicación en general. Y conversábamos mucho con diversas personas, y en ese sentido, por ejemplo, si ustedes quieren, ¿no? ¿Y por qué al diario El Comercio? El diario El Comercio de repente es muy leído en Lima, pero no es el diario más importante en muchas de las regiones a nivel nacional. Si ustedes van a Trujillo, simplemente se darán cuenta que el diario más leído en Trujillo es el diario La Industria, ¿no? Que viene a ser el comercio del norte. O sea, en realidad no se justifica, porque tampoco en ese sentido las lecturas tanto de Ibope como de CPI no son en su totalidad y no llegan a muchos de los lugares del país. Lo que sí se debería, y es una opinión personal y una sugerencia, es potenciar la señal de TV Perú, que es el canal del Estado, a través del cual debería llegar a todos los rincones del Perú, al igual que Radio Nacional, que es la radio estatal. En ese sentido, yo considero que debería por ahí llevarse, porque los medios de comunicación han salido, ¿no?, a decir de que en realidad no es que los medios de comunicación televisiva privada vivan de la publicidad estatal. Ellos señalan que no, han dicho que es entre un 7 y 8% de sus ingresos al año, no es más, ¿ya? Pero ahí está el tema. Entonces vamos a conversar sobre eso con Edgar Guevara. Ya está con nosotros y con él vamos a discutir sobre ese tema, porque la publicidad estatal, ellos han señalado pues que no, en realidad no no subvenciona el costo de los canales o de los grandes medios de comunicación que ellos viven de la publicidad privada, y que cuando se les pregunta pero por qué entonces hacen tanta bulla con el tema de la publicidad estatal, simplemente dicen que es porque, bueno, somos los canales más vistos y la población tiene derecho. O sea, tampoco es que quieran dejar de recibir el dinero del Estado, ¿no? Así que vamos a ver qué dice. Está con nosotros ya Edgar Guevara Soto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Muchas gracias, muy buenas noches, a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, el amigo Edgar Guevara, habíamos dicho, él es director de la Coordinadora de Medios Perú. Hace poco se había estado señalando pues que los medios de comunicación, ¿no? La señora Jimena Pinto había señalado pues que no se podía distribuir, ¿no?, la torta de la publicidad estatal entre los diversos medios porque había una regla técnica que lo prohibía. Y eso está en la ley de la publicidad estatal, que si bien dicen, ¿no?, tiene que ser propuesta y justificación técnica de la selección de los medios de difusión. Pero uno de los principales problemas que usted muy bien ha señalado, ¿no?, es que ambas empresas que miden, ¿no?, tanto el rating televisivo como la llegada de las radios, ¿no?, en realidad
prácticamente no miden nada. ¿Qué opinión le merece al respecto? Primeramente, lo que estoy preocupado es que lo normal, lo irregular, lo incorrecto e incluso lo corrupto se haga normal en nuestro país. Sorprendido porque la señora Ximena sale a cara descubierta a mentirle descaradamente al país, quizás porque no conocemos en detalle, luego de que haya normalizado la irregular contratación de publicidad del Estado de los últimos años. Desde el año 2014, esta ley más o menos tiene 14 años, la actual ley de publicidad estatal. Lo han normalizado bajo la influencia y la presión de los grandes grupos de poder y creen que se tiene que dar publicidad bajo el criterio de qué radios, qué televisoras o qué medios escritos tienen mayor lectoría, sintonía y audiencia, lo cual es un error, por decirlo menos, que se dé ese criterio cuando en la ley no señala eso. La ley habla de efectividad, de eficiencia, de descentralización, de no dar preferencias a determinados grupos de poder. Así dice la ley. Hay un término que en la ley señala, dice que tiene que medir y ver el tema del alcance. Pero para un ingeniero electrónico, el alcance de una emisora puede ser la señal hasta el qué límite llega, puede ser 10, 15, 20 kilómetros. Pero para los marqueteros y aquellos que ven el tema de marketing y publicidad, alcance es llegar a un determinado número de personas. Entonces, si te das cuenta, es la interpretación. Si yo fuera el director de comunicaciones de la PCM, yo lo interpretaría fácilmente, decía, aquí la ley me dice que debo descentralizar el presupuesto. Por lo tanto, y tengo que medir el alcance, tengo que medir cuánto de potencia tiene su transmisor y hasta qué localidad está penetrando su señal. Yo no necesariamente tendría que regirme a que esto se refiera a un número determinado de personas. Porque cuando yo le pregunto a un ingeniero de qué se trata el alcance de un medio de comunicación, el ingeniero me va a decir, es la potencia más la antena hasta qué determinada localidad llega. Pero si le preguntas a un marquetero, a un especialista en publicidad, te van a decir que ese es el punto. Pero un momentito, ¿por qué el funcionario lo interpreta a su modo eso, cuando la ley tampoco es clara? Estarían más bien la señora Ximena y todos los anteriores directores de comunicaciones cometiendo un delito. Ella dijo en defensa, cuando habló algo del premier, dijo que yo no puedo permitirme a cometer ese error porque yo trabajo sobre términos y parámetros técnicos. Jamás, es una mentira garrafal, descarada, inmensa. ¿Dónde están los términos técnicos? Es descentralización, eficiencia, efectividad, penetración, audiencia y todos esos temas. Pero no me digas que eso solo se mide a través de IPOPE, que mide a 5 ciudades del país, CPI que mide a 15 ciudades del país. Eso no puede determinar el país de 185 provincias y más de 1.800 distritos. Yo que he estado también y he viajado por varias regiones del país, hay canales locales que tienen mucho más sintonía en algunas zonas que los canales llamados los medios, ¿no?, de señal abierta. Y en muchas regiones, ¿no?, poníamos por ejemplo el caso del ejemplo del diario La Industria en el norte, por ejemplo, el diario El Comercio no se lee tanto. No es el diario más importante. Hay canales regionales, hay medios de comunicación regionales que tienen una gran audiencia. ¿Quién mide esta audiencia? O sea, en realidad se quedan afuera las radioemisoras locales, ¿no?, y las señales locales que en realidad tienen más sintonía en muchas de las regiones del país. Además de más sintonía, son medios de comunicación locales que a veces operan como únicos en determinados distritos y provincias, porque las repetidoras de aquellas radios y televisoras o medios escritos no llegan a esas provincias o distritos alejados de Puno, de Junín y de la selva. Entonces, primeramente, si se trata de una comunicación estatal, está orientado a todo peruano, al que vive en Lima, en San Isidro, como aquel que vive en Puente Piedra, o aquel que vive en Huarochirí,
lo mismo diría como en Puno, Tacna, Arequipa. Porque no se puede tratar a la publicidad como lo decía Ximena, a eso se refería cuando decía yo tengo que basarme sobre parámetros técnicos. Ella no está trabajando en Coca-Cola, en Jabón Nivea, en Pilsen Callao, ella está trabajando para el Estado. El mensaje debe estar orientado a todos los peruanos, no llegar a la mayor cantidad, por lógica sí, pero también no excluirlo ni discriminar a aquellos peruanos que viven en las zonas alejadas de las ciudades, porque ellos también votan igual que nosotros, tributan y pagan impuestos igual que nosotros. Son peruanos que el Estado tiene que velar por ellos. Y velar también es darles información. Y en ese sentido, hay, ¿no? En algunas zonas, incluso la radio municipal es la única que se tiene. Y también hay un tema con los canales. ¿Por qué? Porque en algunas zonas, ¿no? Solamente es gracias a la municipalidad o algún ente, hay una única antena parabólica en el pueblo y esta antena por lo general capta solamente uno o dos canales y a veces se direcciona también. Entonces, ¿por qué no potenciar el hecho de que TV Perú y que Radio Nacional lleguen a todos los rincones del país y que sea pues principalmente una fuente confiable de información en ese sentido? Retomando tu pregunta anterior, decíamos, ¿y quién mide esto? ¿Quién le mide a aquella provincia o aquella ciudad? ¿O quién le mide a ese medio de comunicación que opera en las ciudades alejadas? Toda vez que IVOPE solo mide en 5 ciudades, toda vez que CPI mide en 15 ciudades. O sea, la señorita Ximena, su trabajo se basaba en estas 15 o 5 ciudades. Las demás ciudades para ella no existía, porque ella tenía que regirse o pegarse a los temas técnicos que ella crea o tradicionalmente lo han creado, pero la ley no especifica ni dice de esa manera. Ellos estuvieron cometiendo una infracción a esa ley que tanto le están defendiendo o usando de pretexto para su tema que obviamente era defender los intereses de los grandes grupos de poder. Entonces, ¿cómo medimos o cómo a este medio de comunicación al que te referías, municipal, comunal, personal, de un pequeño emprendedor o propietario, sin irnos muy lejos de las provincias medianas nomás, chulucanas, vamos a otra provincia de la región Junín, Satipo, Tarma, ¿cómo miden si no hay forma? Entonces jamás les va a tocar la publicidad bajo ese criterio de la señorita Ximena y tradicionalmente de casi todos los funcionarios del sector comunicaciones de cada ministerio. Tema, ¿cómo podemos modificar o qué propuesta hay, ¿no? de parte de ustedes, ¿no? de la Coordinadora de Medios Perú, para modificar esta realidad? Porque como usted bien señala, lastimosamente, ¿no? llegan y lo más fácil, ¿no? es sentar y decir no se puede, ¿no? Entonces, pero vamos a plantear algo distinto. ¿Cómo podemos? Porque como usted señala, no se puede medir porque nadie lo está haciendo. En este caso, no sé, a través del INEI o a través de alguna otra empresa o alguna entidad del Estado, pues tratar de hacer un mapeo de este trabajo para que podamos llegar efectivamente a toda la población del país. Hay 3 posibilidades o 3 alternativas. La primera es que haya una decisión política del presidente o del sector del Poder Ejecutivo, porque la ley está dada. Con esa ley se debiera, así como lo dice literalmente la ley, descentralizar el gasto público de publicidad. Y si un funcionario cumple ese término, ese parámetro rigurosamente de descentralización, no daría solo publicidad a 15 ciudades del país, sino a las 185 provincias mínimo, si no es a los 1.800 distritos de los medios de comunicación. Esa es una primera posibilidad. Pero como hay temor del poder político a los medios de comunicación de Lima y de las grandes corporaciones, nunca ha podido ocurrir eso, sino simplemente se han sometido a las reglas de juego de estos oligopolios de medios de comunicación. Segunda alternativa es que el Ejecutivo emita un decreto supremo como una especie de reglamentación de esa ley, o sea, aclarar esos términos que estábamos discutiendo hace un momento, que te decía, ok, ¿qué es cobertura? Pues lo pongo a un ingeniero y a un comunicador para que debatamos a qué se está refiriendo la ley de cobertura, qué quiso decir el legislador con esa ley, pero también apliquemos entonces lo que es descentralización, eficiencia, inclusión, no discriminación y todo lo demás que dice la ley. Y el tercer camino, pues, que es el que sería más viable,
sería modificar la actual ley de publicidad estatal y hacerlo más específica. Que ya dicho sea de paso, existe un dictamen que ya está en el Pleno del Congreso de la República para su debate, para agendarlo, y donde sí explícitamente se señala un porcentaje de publicidad para los medios locales de nivel distrital, para los medios de provincias y para los medios regionales y los medios nacionales. Proporcionalmente han hecho una distribución que oscila entre 30 a 70%. No es lo que debiera de ocurrir o lo que debiera de ser justo y razonable para los peruanos, no para los medios de comunicación. Sin embargo, creo que es un avance. Es una forma de ir progresivamente incluyendo y ser inclusiva el tema de la comunicación del Estado en favor de todos los peruanos. En ese sentido, por ejemplo, los canales, los grandes canales de televisión señalan pues que ellos no viven de la publicidad estatal, dicen que el ingreso de la publicidad estatal representa entre el 7 y el 8% de sus ingresos anuales y que en realidad no necesitarían. Pero ponen, ¿no?, claramente como excusa de que la publicidad estatal les tiene que llegar, que ellos son los medios que llegan a la mayor cantidad de peruanos, precisamente basada en esa información a la cual usted señala que solamente se mide en unas cuantas ciudades, y se mide en las ciudades más grandes, ¿no? Yo no creo que Ibope agarre y me ponga pues un medidor en la punta de un cerro, ¿no? O sea, eso no pasa. Entonces, ¿por qué no, de una u otra manera, cuánto es de verdad tan cierto que la publicidad estatal de los grandes medios de comunicación no es lo representativamente importante que ellos señalan, o es que simplemente quieren minimizar la cosa como para decir, bueno, no importa, es un poquito de billete nomás que nos cae extra? Yo creo que cuanto más tienes, más quieres. Parece que eso aplica para estos medios que en un momento dicen, no necesito de la publicidad estatal para sobrevivir, pero hacen exactamente todo lo contrario cuando apenas le quitan un porcentaje de su publicidad que actualmente lo tiene. Recordemos que fueron ellos, los de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, quienes interpusieron una demanda al Tribunal Constitucional para anular la ley Mulder, que había eliminado la publicidad estatal para cualquier medio, privado. Solo se debía de difundir en los medios públicos, en Canal 7 y Radio Nacional. Quienes hicieron la demanda y fueron a luchar y a pelear, ese es su interés. Los medios de comunicación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Y algún ciudadano televidente de este programa o peruano podría decir que ellos lo hicieron por el derecho a estar informado de todos los peruanos. Ahí dejo ese interrogante. Segundo, ahora que se está modificando la ley de publicidad estatal, dice, esa ley no debe ir, que solamente está beneficiando a un grupo de medios chiquititos, los llaman, de los lugares donde hay poquita gente, porque nosotros sí llegamos a la mayor cantidad de personas. Y llegan, lo que tú dijiste, a las ciudades más grandes, más pobladas y más informadas, porque ahí abunda la información. Y precisamente el ignorado es aquella ciudad donde no hay esos medios de comunicación. Justo esa es, por ejemplo, otro tema, pasa con el tema de las cableras, por ejemplo, ¿no? Porque ¿quién mide la sintonía, ¿no?, de programas como este, por ejemplo, ¿no? Nosotros salimos por Nacional TV, ¿no? Salimos por Sumac Televisión y también salimos por Televisión AA en Yurimaguas, por ejemplo, ¿no? Y nos ven, ¿y quién nos ve? Y muchas personas nos ven a nivel nacional e internacional vía redes sociales. Pero ¿quién mide eso? No hay nadie que mida la publicidad la llegada de muchos canales pequeños, pero que tienen harta sintonía en provincias, ¿no? A través de pequeñas cableras, ¿no? Cables locales que distribuyen este tipo de contenido. La publicidad actualmente, la publicidad en general, la comercial y la pública, ya se ha diversificado. O sea, la publicidad no, me corrijo. La comunicación entre un medio y los ciudadanos se ha diversificado. No podemos decir ahora que la única forma de comunicarse, como antiguamente era, leyendo un periódico. Ahora ya más bien el periódico es el que menos leen y menos usan, y los jóvenes casi nunca ni lo leen.
Luego, en una etapa estuvimos con la televisión, la caja boba, en el que todo el mundo, la familia, se ponía alrededor de su televisor a sintonizar y ver sus programas de entretenimiento y sus noticieros. Pero eso también ya no es tradición, o ya se está perdiendo esa forma de ver televisión. Y luego, pues, aparecieron los medios de comunicación o los programas de las redes sociales. El cable todavía no hacía programas propios, pero en los últimos años empezaron a tener canales propios con programación no solamente periodística, sino también de entretenimiento propia. Y empezaron a captar la atención de sus clientes, a quienes les ofrecía ese servicio de cable. Y ahora no podemos negar que existen, como uno de estos programas, por ejemplo el tuyo, exitosos, que ven muchísimas personas en las redes sociales, y no necesariamente nos lo van a ver, nos están viendo en este momento, nos van a ver dentro de 5 minutos, 1 hora, mañana, pasado, y de repente hasta dentro de un mes, porque esas son las ventajas de las nuevas formas de comunicación. Por lo tanto, entonces no podemos quedarnos pues estancados y congelados en el tiempo en cuando el grupo, el comercio o los canales de televisión de Lima eran los todopoderosos. Hoy muchos medios de comunicación que circulan solo en redes sociales tienen mayor influencia que muchos medios de comunicación tradicionales. De las nuevas prácticas de la publicidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace una marca que quiere relanzarse? Busca un influencer, ¿no? Un influencer es aquella persona que simplemente es sumamente conocido en redes sociales y, ¿no?, posiciona una marca. Por lo tanto, el día de hoy, hasta las grandes marcas que anuncian en los grandes medios de comunicación, pues son aquellas que utilizan hasta los propios influencers, que son personas que a veces, los TikTokers que tenemos el día de hoy, tenemos gente que se dedica a hacer contenido en Instagram y en otros, ¿no? Exactamente. Entonces, retomamos la conversación inicial. Ximena Pinto, ¿cómo haría para llegar con su mensaje del Estado, con su comunicación del Estado, a toda esa gente que consume redes sociales, que son seguidores de estos TikTokers y que no están pues en la medición ni de Open ni de CPI, pero son peruanos que se informan y reciben información y comunicación a través de estos medios? Entonces, es muy discutible, por eso cuando la gente dice que es necesario, indispensable difundir la comunicación del Estado en los grandes medios de la capital. Yo soy un convencido de que el país es tan diverso y tan geográficamente complicado que requiere todas las herramientas disponibles para comunicar a todos los peruanos que así debe pensar el Estado como nación y no necesariamente en sus peruanos de las grandes ciudades. Justo voy a dejarlo con unos datos que el doctor Edgar Guevara señalaba el día de hoy en una entrevista al Diario 1. Decía, es Ibope, ¿no? Ibope mide solamente en 5 y a veces 7 ciudades del país, y el Perú tiene 195 provincias, 1.800 distritos y 24 regiones, y CPI por su parte hace solo mediciones de radio y las hace en solo 15 ciudades y cada 2 años en 25 ciudades. O sea, en realidad los datos que usted ha proporcionado son sumamente importantes, sumamente interesantes, y creo que eso se debería discutir, se debería ver no solamente en la PCM, sino también en todas las entidades del Estado, para que la publicidad estatal llegue a quienes de verdad debería llegar. Amigo Edgar, muchísimas gracias. Sus palabras finales aquí en Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Muchas gracias. Yo estoy convencido que transmitiendo la verdad y la información a través de estos medios de comunicación, porque definitivamente los espacios, entre comillas, grandes, no nos lo van a dar, creo que la gente, los ciudadanos van a conocer estos temas y van a ver la realidad objetivamente y no esa realidad pintada por funcionarios que trabajan sobre lo tradicional, incurriendo en errores y normalizando sus delitos. Muchas gracias. Edgar Guevara, él es director de Medios Perú y bueno,